Las epístolas. La explicación del nuevo pacto. La necesidad de las epístolas. Al crecer la Iglesia más allá de los confines de Jerusalén y comenzar a extenderse por el mundo, se hizo totalmente necesario que la verdad que conducía a la Iglesia fuese escrita de manera permanente. Se escribieron cartas de instrucción a iglesias y a individuos. Estas 21 cartas, que han sido preservadas en nuestro Nuevo Testamento, fueron escritas casi exclusivamente por apóstoles. Ellas fundamentaron a la Iglesia en su fe, y garantizaron un cuerpo autoritativo y coherente de verdad por medio del cual viviese la Iglesia. Estas cartas son comúnmente llamadas epístolas, que es sencillamente un nombre menos común para una carta. Una epístola tenía, como forma de comunicación, ciertas ventajas. Una carta da más libertad al escritor tanto en tema como en expresión, que un tratado formal. Una carta es por lo general algo circunstancial, o sea, que se escribe como consecuencia a alguna circunstancia que demanda que sea tratada con prontitud. El estilo de una carta depende mayormente de la circunstancia que la ocasiona. Pablo empleó con frecuencia la forma epistolar para el propósito de comunicar instrucción y consejo. Las epístolas del Nuevo Testamento eran mucho más largas que las cartas normales que se escribían en aquellos tiempos. Las cartas literarias escritas por hombres como Cicerón y el filósofo Séneca tenían una media de unas 200 palabras, mientras que la carta media escrita por Pablo tenía unas 1300. La escrita a los romanos contiene unas 7100 palabras. En este estudio, nuestro enfoque será mirar primero las 13 epístolas escritas por el apóstol Pablo, y luego examinar las 8 cartas generales escritas por varios otros autores. Nuestro enfoque a las cartas de Pablo será cronológico, estudiándolas conforme aparecen en la historia y también dividiéndolas en 4 grupos. Las 8 epístolas generales serán también estudiadas en orden cronológico. Gálatas. El apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el autor en el versículo inicial de esta carta. Hay una gran variedad de opiniones entre los académicos acerca de la fecha y el lugar de la redacción de Gálatas. Las opiniones oscilan entre el 48 después de Cristo, desde Antioquía de Siria, al 60, desde Roma. La opinión que uno tenga acerca de este tema está mayormente determinada por la interpretación del término Galacia. Hay varios posibles significados de este término Galacia, y el significado escogido por uno dictarán su postura acerca de la fecha y lugar de redacción. En este estudio, se considera a Gálatas como el más antiguo de los escritos de Pablo, redactado poco después de su primer viaje misionero. Esto le daría al libro una fecha de fines del 48 o comienzos del 49. El lugar de redacción sería Antioquía de Siria. Propósito de Gálatas. La necesidad de esta carta se enuncia en el primer capítulo del libro. Las iglesias de Galacia habían sido infiltradas por judaizantes. Estaban en el proceso de pervertir el Evangelio de Cristo, y se dedicaban a atacar la autoridad y credibilidad del apóstol Pablo. Gálatas fue escrita para hacer frente a esta situación. Se pueden observar varias razones para escribir. Primero, Pablo escribió esta carta para defender su autoridad apostólica. Declaró que era un apóstol genuino, escogido por el mismo Cristo. Segundo, escribió para reafirmar la verdad de que la salvación es solamente por la fe. Las personas son salvadas por la fe, justificación, y deben vivir por la fe, santificación. En tercer lugar, escribió esta epístola para corregir los errores del legalismo y defender de esta manera el concepto de la libertad cristiana. El tema de este libro es la libertad cristiana. El concepto de la libertad cristiana se edifica sólidamente sobre la doctrina de la justificación por la fe. Los que han recibido a Jesucristo como Salvador personal han sido liberados. Una adecuada comprensión de la libertad cristiana libera a los creyentes del legalismo y les permite vivir por la fe, gozando de libertad espiritual. Consideraciones especiales acerca de los Gálatas. En el siglo III a.C., un gran número de galos llegó a Asia Menor procedente de regiones de Occidente. Ocuparon la zona norte central de Asia Menor y pronto lograron el dominio sobre la población nativa de frigios. Estos galos, también llamados Galatae o Gálatas, dominaron la región durante algún tiempo hasta que fueron finalmente sometidos por los romanos en el 189 a.C. Los gobernantes galos pudieron mantenerse en el favor de los romanos, y hasta el 25 a.C. Fueron considerados como un reino separado. Sin embargo, en el 25 a.C.,
La región fue constituida en la provincia romana de Galacia, después de añadir a la misma algo de territorio adicional. Durante aquellos años, los galos se amalgamaron con otros grupos raciales. Al llegar el siglo I, el territorio contenía galos, frigios y romanos, así como griegos y judíos. Los receptores de la carta a los Gálatas. ¿A quién tenía Pablo en mente al escribir esta epístola a las iglesias de Galacia? Gálatas 1, versículo 2, nueva traducción viviente. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. El problema gira en torno al significado del término Galacia. En tiempos de Pablo, el término tenía dos sentidos. 1. La región pequeña en el centro norte de Asia Menor dominada por los galos, o 2. La provincia romana mucho mayor de Galacia. Si Pablo se refiere a la región menor, entonces Gálatas habría sido dirigida a algunas iglesias fundadas por Pablo durante su segundo viaje misionero. Esto recibe la designación de teoría de la Galacia del Norte. Si se está haciendo referencia al área mayor de la provincia romana, entonces el libro de Gálatas se dirigiría a las iglesias fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. A esto se le llama la teoría de la Galacia del Sur. Según la teoría de la Galacia del Norte, Pablo visitó la región étnica gálata en su segundo viaje de camino a Troas y estableció iglesias allí. Hechos de los Apóstoles 16. Versículos 6 al 8. Nueva traducción viviente. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Creen los defensores de esta teoría que en Hechos, Lucas empleó nombres territoriales y no políticos. Se observa que también Pablo empleaba frecuentemente nombres territoriales. Así, Galacia no se referiría a la provincia romana de Galacia. Esta postura ha sido la tradicional de la Iglesia hasta la época más reciente. Se presentan numerosos argumentos en favor de esta postura, que no pueden detallarse en este estudio. Otros lo han hecho. Si este punto de vista es el correcto, Pablo habría hecho su primer viaje misionero, asistido al Concilio de Jerusalén, y luego hecho su segundo viaje misionero, tras lo cual habría escrito Gálatas, dando a Gálatas una fecha posterior. Según la teoría de la Galacia del Sur, las iglesias de Galacia fueron fundadas en el primer viaje misionero de Pablo. Galacia, en este caso, se refiere a la gran provincia romana. Está claro que Pablo fundó iglesias en esta región. No es evidente que jamás fundase iglesias en el norte de Galacia. Los defensores de este punto de vista observan que Pablo no hace referencia alguna a la decisión del Concilio de Jerusalén, que constituyó una importante decisión acerca del puesto de la ley en el cristianismo, precisamente el tema que Pablo trata en Gálatas. El razonamiento es que el libro de Gálatas tuvo que ser escrito antes de la reunión del concilio, por cuanto la decisión del mismo habría constituido un poderoso argumento en la discusión de Pablo. Se aducen muchos otros argumentos en favor de la teoría de la Galacia del Sur. Si este punto de vista es correcto, entonces Pablo habría ido en su primer viaje misionero a la provincia de Galacia, regresado, y escrito Gálatas, y luego asistido al Concilio de Jerusalén. Si esta postura es la correcta, esto haría de Gálatas el más antiguo de los escritos de Pablo. Aunque ambas posturas dan algunos excelentes argumentos, la teoría de la Galacia del Sur parece ser la mejor. El apóstol Pablo había recibido nuevas de que existían problemas teológicos y prácticos entre sus nuevos convertidos en Galacia. De importancia fundamental eran las cuestiones que estaban suscitando algunos falsos maestros judíos. Estos judaizantes ejercían su influencia en las nuevas iglesias, y estaban lanzando un doble ataque. Primero, desacreditaban el apostolado de Pablo, y, segundo, estaban distorsionando el mensaje de Pablo acerca de la gracia. Pablo trata en el acto la cuestión de su apostolado. Afirma que había sido designado por Dios y que ningún grupo de hombres le había designado ni le había votado como apóstol. Declaró también que su mensaje era de parte de Dios. Gálatas 1, versículos 3 al 5. Nueva traducción viviente. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos.
A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje incluía la liberación, que los creyentes son de la esclavitud del pecado y puestos en libertad. Incluía el hecho de la sustitución, que Cristo había muerto en nuestro lugar. Incluía asimismo la gracia de Dios, que la salvación es un don de Dios, totalmente aparte de las obras del hombre. Motivo. Pablo se sentía asombrado ante la repentina e impulsiva defección de las iglesias del mensaje de la gracia. El apóstol se refirió a la deserción que estaban llevando a cabo en aquel momento. Les hizo notar que no solo estaban abandonando la verdad, sino al Dios de aquella verdad. Luego, en una de las más severas declaraciones del Nuevo Testamento, les advirtió que los que falsean el Evangelio de la gracia se ponen en un grave peligro espiritual, separándose a sí mismos para juicio. Después de exponer enérgicamente estas cuestiones apremiantes, Pablo se lanza a una defensa de sí mismo y del mensaje que predicaba. La defensa de su autoridad apostólica. La recepción por parte de Pablo de revelación divina directa. Al defenderse a sí mismo y su mensaje, Pablo demuestra que nada en su pasado podía ser el origen del que predicaba. Nadie le había enseñado el Evangelio de la gracia, y el judaísmo, con su énfasis sobre las obras, tampoco lo había producido. Les recuerdo que antes él había estado lleno de celo en su persecución de la Iglesia y en su observancia del judaísmo. El judaísmo no es una designación de la observancia escrituraria del Antiguo Testamento, sino más bien la religión del judío, con sus tradiciones de factura humana. Véase Mateo 15, versículos del 1 al 6. Nueva traducción viviente. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres. Lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Marcos 7. Versículo 7 Nueva traducción viviente. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Marcos 7. Versículo 13 Nueva traducción viviente. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros. La única explicación legítima de su mensaje y apostolado era que fue confrontado por el Cristo resucitado y separado por él. Gálatas 1, versículos 15 al 17. Nueva traducción viviente. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. El reconocimiento del apostolado de Pablo. A continuación, Pablo siguió su temprana historia como cristiano a fin de establecer 2 puntos. Primero, su teología no había sido formada por ningún contacto con otros hombres, en particular, los 12 apóstoles, y, segundo, su sistema doctrina, quedó desarrollado antes de iniciar su ministerio público. Al combinar sus declaraciones en Gálatas con las de Lucas en el libro de Hechos, surge la siguiente cronología. Esta cronología supone que la teoría de la Galacia del Sur es la correcta. 1. Saulo de Tarso se encuentra con el Cristo resucitado en el camino de Damasco. Gálatas 1, versículo 15 Nueva traducción viviente. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó. Hechos de los Apóstoles 9, versículos 3 al 5. Nueva traducción viviente. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. 2.
Después de unos días en Damasco, pasó varios años en Arabia. Gálatas 1, versículo 17, nueva traducción viviente. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. 3. Tras volver de Arabia, Pablo predicó en Damasco por un breve espacio de tiempo. Hechos de los Apóstoles 9, versículos 19 al 25. Nueva traducción viviente. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que, durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. 4. Obligado a abandonar Damasco, fue a Jerusalén, pero pasó solo 15 días visitando a Pedro y Jacobo, así como predicando. Gálatas 1, versículos 18 al 19. Nueva traducción viviente. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Hechos de los Apóstoles 9, versículos 26 al 30, nueva traducción viviente. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. 5. Debido a una conjura contra su vida, Pablo huyó a Tarso, donde pasó unos 7 años. Gálatas 1, versículo 21, nueva traducción viviente. Después de esa visita, me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia. Hechos de los Apóstoles 9, versículo 30. Nueva traducción viviente. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. 6. Fue llevado por Bernabé a Antioquía de Siria, para que ayudase en la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia allá. Hechos de los Apóstoles 11, versículos 19 al 20, versículos 22 al 23, versículos 25 al 26. Nueva traducción viviente. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde, por primera vez, a los creyentes los llamaron cristianos. 7. Él y Bernabé llevaron regalos para ayudar a la iglesia de Jerusalén en una época de hambre. También se reunieron en privado con los apóstoles. Hechos de los Apóstoles 11, versículo 30. Nueva traducción viviente. Así lo hicieron, y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Gálatas 2, versículos 1 al 3, versículos 6 al 9. Nueva traducción viviente. Luego,
14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Fui a Jerusalén, porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la Iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Los líderes de la Iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio a los gentiles tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la Iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. 8. Fue a Galacia en el primer viaje misionero. Hechos de los Apóstoles 13, versículo 1. Nueva traducción viviente. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Enseñanza de Pablo. En el capítulo 1, Pablo defiende la fuente de su mensaje, que lo recibió directamente de parte de Cristo, y en el capítulo 2 comienza a defender el contenido de su mensaje. El viaje a Jerusalén. Gálatas 2, versículos 1 al 0. Fue crucial, debido a que estaba en cuestión la unidad de judíos y gentiles. Pablo se presentó ante los apóstoles para exponerles la verdad de que la observancia de la ley no era necesaria para la salvación. Ni siquiera para la santificación. Pablo, en esta reunión privada con algunos de los líderes de la Iglesia, no estaba allí para ver si su evangelio era genuino y preciso, sino más bien porque quería que ellos reconociesen que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Observemos que la circuncisión era la señal del pacto abrahámico, que había sido integrada en la ley de Moisés. Era la puerta por la que se entraba al judaísmo, y vino a denotar todo el sistema de observancia de la ley. Si los líderes no se mostraban de acuerdo con Pablo, ello significaría la erección de una barrera entre judíos y gentiles dentro de la Iglesia. Sin embargo, los líderes aprobaron tanto el mensaje de Pablo como su ministerio a los gentiles. Esta reunión demostró que Pablo era reconocido como un apóstol a nivel de igualdad con Pedro y los otros, y que su mensaje era igual al de ellos. El resultado de esta reunión constituía una contradicción enérgica a lo que los judaizantes estaban diciendo a los creyentes gálatas acerca de Pablo. Exhibición de la autoridad de Pablo. Pablo relató el incidente de su confrontación con Pedro para mostrar que estaba a un nivel de igualdad con él. La hipocresía de Pedro, en aquella ocasión, no solo llevó a la hipocresía a otros creyentes, sino que también llevó a la posibilidad de una división en la Iglesia. La valerosa reprensión de Pablo no solo salvó la situación, sino que demostró su autoridad apostólica. La justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe es una verdad fundamental de las Escrituras del Nuevo Testamento. Justificar significa declarar justo. Es un término legal. El juicio pronuncia su veredicto de inocente, absolviendo de esta manera al preso. Sin embargo, en este caso el preso no solo es puesto en libertad, sino que es declarado justo debido a que le es imputada la justicia de Cristo. La justificación, como acto judicial de Dios, no descansa sobre obras humanas. Romanos 3, versículo 20, nueva traducción viviente. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Romanos 3, versículo 28, nueva traducción viviente. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Gálatas 3, versículo 11, nueva traducción viviente. Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Gálatas 5, versículo 4, nueva traducción viviente. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley,
Han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Ni siquiera sobre la fe como obra del hombre. Efesios 2, versículo 8, Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Sino solo en la gracia soberana de Dios en Jesucristo. Es su obra mediadora cumplida la que provee la base legal sobre la que la justificación del hombre se hace a la vez posible y real. Cristo dio satisfacción plena a las demandas de la ley de Dios, pagó nuestra deuda, y a la vez dio la obediencia que nosotros debíamos. Mateo 20, versículo 28, Nueva Traducción Viviente. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Dios no declara arbitrariamente justas a las personas, sino que lo hace sobre la realidad objetiva de la obra consumada de Cristo en la cruz. Pero toda justicia que tenga el pecador ha de ser real, no ficticia, real, no imaginada, aceptable para la medida de Dios, y en absoluto menos que esta medida. Si esto se cumple, entonces, y solo entonces, puede Él justificar. Él transforma a pecadores en personas justas. ¿Cómo? Haciendo de nosotros la justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 21, Nueva Traducción Viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La observancia de la ley u obras de cualquier clase no contribuyen a la declaración de Dios. Por cuanto el hombre no puede ganar su salvación, le es dada de regalo. El hombre recibe esta gran salvación por la fe. El objeto de esta fe es la obra consumada del Dios hombre, Jesucristo. Cuando alguien reconoce su pecaminosidad y su incapacidad para salvarse y se abre para aceptar el regalo de la salvación, queda justificado. La exposición de la justificación por la fe. Pablo defiende el principio de la justificación por la fe recordándoles a los Gálatas la propia experiencia que ellos habían tenido en el pasado reciente. Gálatas 3, versículos 1 al 5, Nueva Traducción Viviente. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Pregunta, en efecto, ¿cómo fuisteis salvados, por la fe o por guardar la ley? La respuesta, naturalmente, es que por la fe. Luego les hace notar que el esfuerzo humano no da salvación, y que tampoco trae la santificación. Les recuerda luego que el método del Antiguo Testamento era también de justificación por la fe, y emplea como ejemplo a Abraham. Gálatas 3, versículos 6 al 9, Nueva Traducción Viviente. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, «Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti». Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Luego, debido a que los Gálatas estaban escogiendo vivir bajo la ley, les advierte que la ley conllevaba una maldición y que esta maldición recaería sobre cualquiera que quebrantase la ley, aunque solo fuese un punto de ella. Gálatas 3, versículos 10 al 14, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, «Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios». Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice,
Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Pero al morir, Cristo tomó la maldición de la ley, y todo aquel que se identifique con él puede ser salvo y evitar la maldición de la ley, que era una alienación actual de Dios, así como una eterna separación de él. Pablo hace notar que en el pacto abrahámico, Dios prometió traer la salvación a los hombres, que es fe, tal como muestra Pablo. Esta promesa de Dios no fue echada a un lado por la promulgación de la ley de Moisés. Gálatas 3, versículos 15 al 18, Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice «a sus hijos», como si significara muchos descendientes. Más bien, dice «a su hijo», y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. En este momento surgiría naturalmente una pregunta. Si la ley no tiene sitio en la salvación, ¿por qué se molestó Dios en darla? Hay varias respuestas a esta pregunta. Gálatas 3, versículos 19 al 29, Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto, entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gálatas 4, versículos 1 al 7, Nueva Traducción Viviente. Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. En primer lugar, la ley fue promulgada para dar una cuidadosa definición del pecado. Romanos 3, versículo 20, Nueva Traducción Viviente.
Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Segundo, la ley revelaba las justas demandas de Dios. Pablo empleó una ilustración procedente de la sociedad romana para comunicar claramente esta cuestión acerca del propósito de la ley. En la sociedad romana, el pedagogo, tutor, era un adulto, a menudo un esclavo bien instruido, que enseñaba, disciplinaba y protegía al niño hasta que éste llegaba a la edad en que su padre le declaraba adulto. En este punto en la vida del niño, éste perdía su autoridad y jurisdicción sobre el niño. Pablo dice que la ley fue dispuesta por Dios para que fuese temporal hasta que llegase Cristo. La ley actuó como un pedagogo, protegiendo y enseñando a Israel. Pero ahora que Dios ha declarado a los creyentes hijos adultos suyos. Gálatas 4, versículos 1 al 5, Nueva Traducción Viviente. Piénsenlo de la siguiente manera: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. La ley ya no tiene jurisdicción sobre el creyente. Exhortación a abandonar el legalismo. A la luz de la posición del creyente como hijo adulto de Dios, Pablo pregunta ahora: ¿por qué queréis volver a poneros bajo la autoridad del pedagogo, la ley? Les ruega que abandonen el legalismo judío y que gocen de su nueva libertad en Cristo. Gálatas 4, versículo 31, Nueva Traducción Viviente. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. El llamamiento a la libertad cristiana. Este versículo es un magno resumen de lo que el apóstol Pablo ha estado tratando, y es también una introducción a lo que viene a continuación en su carta. Evidentemente, la ley y la gracia se excluyen mutuamente. El peligro para la libertad cristiana. La libertad cristiana queda en peligro cuando se demanda la adhesión a la ley. Al ponerse bajo el sistema legal, los gálatas estaban excluyéndose de la esfera de la vida espiritual en la que obra Cristo. Gálatas 5, versículo 4, Nueva Traducción Viviente. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Han caído de la gracia de Dios. Cristo salva y santifica por fe. Pablo les advierte que, a no ser que se libren de los judaizantes, dejarán avanzar en la vida cristiana. El Espíritu Santo y la libertad cristiana. El cristiano ha quedado liberado de la observancia de la ley como regla de vida. Pero en este punto hay otro peligro para el creyente. Algunos se sentirán tentados a interpretar la libertad como hacer lo que uno quiera. Esta es una falsa libertad. Pablo enfatiza que los creyentes han sido puestos en libertad para servirse unos a otros. Esta forma de vivir puede tener lugar andando por el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está disponible para los creyentes para capacitarles para vivir unas vidas cristianas de calidad, que agraden a Dios. Sin embargo, habrá siempre una lucha entre el Espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa camal. Esta naturaleza permanece con nosotros hasta la muerte o el arrebatamiento. Esta lucha es inevitable y continua. ¿Cómo sabemos cuáles de estas dos fuerzas dominan nuestras vidas? Pablo da dos listas objetivas mediante las que podemos medirnos a nosotros mismos. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Nueva Traducción Viviente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Si éstas dominan, la carne está controlando. Sin embargo, si el fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículos 22 al 23. Nueva Traducción Viviente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría,
paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Caracteriza crecientemente nuestras vidas, entonces sabemos que el Espíritu Santo está obrando eficazmente. El fruto del Espíritu es una buena y objetiva descripción del carácter según Cristo, lo cual es la meta para todos los creyentes. La batalla entre la carne y el Espíritu ruge en numerosos frentes en las vidas de la mayoría de los cristianos, con algún territorio ganado por el Espíritu mientras que algo permanece en posesión de la carne. El servicio y la libertad cristiana. Por primera vez en su vida, una persona que conoce a Cristo puede vivir sin egoísmos y buscar lo mejor para los demás. Los creyentes que caminan por medio del Espíritu se servirán los unos a los otros. Este servicio se verá en áreas como la restauración de creyentes que hayan pecado, llevar los unos las cargas de los otros, y dando recursos materiales para ayudarse mutuamente. Al concluir su carta a estos cristianos de Galacia que estaban en un peligro espiritual real, el apóstol les recuerda que él había pagado un elevado precio personal para comunicarles este maravilloso mensaje de salvación por la gracia. Les dice que la paz será la parte de los que viven por la fe.